10 minutos con Jesús Latinoamérica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Esta es la frase que vamos a meditar hoy, en estos 10 minutos con Jesús. Pero quería comenzar contándote una historia, un sucedido de hace unos meses. Tomé un Uber y me llamó mucho la atención la placa del vehículo, porque los números de la placa eran 000. Entonces me subí al carro y le dije inmediatamente al conductor que me llamaba mucho la atención esa placa. Y él me dijo, ¿y no le llama la atención otra cosa? Y entonces le dije, pues la verdad, no. Me dijo, mire ese sticker que hay pegado en el frontal, en el vidrio, en el parabrisas. Y me di cuenta que era un sticker de una persona que tiene movilidad reducida. Inmediatamente miré al conductor y me explicó que él conducía solamente con las manos, porque cuando tenía 18 años se habían entrado a robar a la casa donde vivía él con su papá y su mamá, y los ladrones se habían puesto nerviosos cuando él entró a la habitación y le pegaron un disparo y lo dejaron parapléjico. Lo dejaron con solo la movilidad de la cintura para arriba. Este señor se llama Marlon. Me recogió Marlon ese día. Y pues después de contarme esa historia me dijo que estaba ahí porque Dios le había permitido seguir con vida. Que habían pasado ya 15 años y que él todos los días le agradecía a Dios tener esa vida. Siguió la conversación. Creo que conversamos un poco sobre el ciclismo y entonces me dijo que él también montaba en bicicleta. Y yo le dije, pero, un momento, ¿cómo montas en bicicleta si no puedes mover las piernas? Me dijo que practicaba handbike y que lo hacía todos los días, que entrenaba todos los días unas 3-4 horas, después llegaba a su casa a almorzar y por la tarde servía a las personas manejando ese vehículo, prestando el servicio de Uber, y que ya había participado en varios campeonatos y que el año pasado había quedado de segundo en los campeonatos nacionales, que él quería participar en un mundial, en unos olímpicos. Bueno. Una historia tremenda. Me contó la historia de su novia, que cuando sufrió el accidente le dijo él a la novia, pues ya puedes, tranquila, quedas libre, puedes ir a conseguir otro novio. Y la novia le dijo, yo a usted no lo dejo. Y padre, todavía está conmigo. Me contó esa historia. Yo no sé cuál de las dos historias es más bonita, si la superación de Marlon o si la historia de la novia fiel. Esta historia habla de unos talentos que una persona quiere aprovechar al máximo. Todos sus días, toda la vida. Además, con un corazón agradecido. ¿Y por qué te cuento esta historia de este personaje? Porque es un personaje. Porque el Señor hoy nos cuenta otra historia. Otra parábola. A Jesús le encantan las historias, le encantan nuestras historias. Por muy sencillas que sean, mientras más sencillas, mejor. Cuenta que un hombre se iba al extranjero y llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes.
A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, y luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida, atención a esa palabra, enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el Señor. Y ya sabemos el desenlace de esta parábola, de esta historia. Cómo llega el Señor y felicita a esos fieles, a ese fiel que ha multiplicado los talentos que ha recibido. Y dice esa frase: como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Y nosotros vamos pensando y vamos haciendo oración y vamos hablando con el Señor. Señor, yo soy fiel en lo poco, en los pocos talentos que he recibido o en los muchos, independientemente. Y los talentos, Jesús, que tú nos has dado, pocos o muchos, tenemos que ponerlos al servicio de los demás, sin esconderlos, sin vivir egoístamente. Porque qué pena que nuestra vida sea estéril. Qué pena que tengamos las manos vacías cuando nos presentemos delante de ti, Señor, en el cielo. Esa excusa de ese fiel que recibió esos talentos de su amo, de su Señor, no valía, no vale. La consigna de su amo era negociar. Has recibido estos talentos para negociar. Pero él se contenta con no correr ningún riesgo, con acomodarse. ¿Qué tal si Marlon, después de haber recibido, ese drama tan tremendo, se hubiera quedado postrado en una cama quejándose toda la vida? No hubiera podido desarrollar tantos talentos, no hubiera podido llegar a ser un campeón. Jesús, tú solamente nos pides ser fiel en lo poco, en lo poco. Ayúdanos a ser fiel en lo poco. Y otra consideración que podemos hacer hoy, y es verdad, es que nosotros no somos nada. Todo lo hemos recibido de ti, Jesús. La existencia, la familia, el país que nos vio nacer, nada tenemos que no hayamos recibido. Los talentos, los dones, la gracia, Jesús, que tú nos das, la gracia, que es fruto de los méritos de el Salvador, de ti, Señor, en la cruz. Nosotros no hemos recibido nada. Nosotros, en cambio, hemos inventado algo, el pecado. Qué pena, qué tristeza, Señor. Ayúdanos a cuidar más bien esos talentos que hemos recibido de ti y olvidarnos del pecado, que es lo único nuestro. De resto, todo, Señor, es tuyo. Y pensaba en otra consideración. Alguien puede pensar que para desarrollar los talentos, tiene que tener mucha actividad, mucho movimiento. Y no. Porque los volcanes cubiertos de nieve pueden estar en aparente inactividad. Y por dentro, en cambio, pueden estar hirviendo. No cesará ese fuego de abrasar ese corazón. No se cansará nunca ese corazón. Pues nosotros lo mismo. Ante una aparente inactividad o aparente falta de movimiento, poner a prueba todos esos talentos que el Señor nos ha dado en silencio, en aparente oscuridad, pasar ocultos. Señor, se nos acaba el tiempo. Vamos a continuar con nuestra oración en este día. Vamos a pedirle al Señor que nos haga ver esos talentos. Como 10 minutos con Jesús es una familia, me he enterado hoy, precisamente hoy, 3 sacerdotes de Venezuela cumplen 50 años. Pero no 50 años de vida, sino 50 años de sacerdocio. ¿Qué talento ha recibido ese sacerdote que hoy cumple 50 años? Vamos a rezar por ellos, el padre Osberto, el padre Eduardo, el padre Alfredo. Vamos a acudir a nuestra madre para pedir que todos nosotros podamos
llevar a cabo esos talentos que hemos recibido de ti, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos 10 minutos con Jesús. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.